Si el Big Bang solo fue el nacimiento de una burbuja dentro de un océano infinito, entonces nuestra historia cósmica es un capítulo diminuto en algo mucho más grande. No el capítulo. Un capítulo, uno entre un número que puede ser infinito. La inflación cósmica, el periodo de expansión exponencial del universo en sus primeros instantes, resuelve elegantemente varios problemas del Big Bang estándar. Pero tiene una consecuencia que nadie anticipó completamente cuando Alan Guth la propuso en 1980. Si la inflación puede ocurrir en una región del espacio, puede ocurrir en cualquier región del espacio. Y si puede ocurrir en cualquier región, en el universo más grande que nuestro universo, hay regiones donde la inflación está ocurriendo ahora mismo. Y donde ocurre inflación, nacen burbujas. Universos burbuja. Cada uno con su propio Big Bang, su propio tiempo, sus propias leyes físicas. Y nuestra burbuja, el universo que habitamos, es solo una. Pero hay algo que va más allá de simplemente saber que somos una burbuja entre muchas. Es la pregunta de qué somos dentro de esa burbuja. ¿Estamos en el centro? ¿Estamos en el borde? ¿Hay un interior y un exterior? ¿Puede algo cruzar de una burbuja a otra? ¿Y si otra burbuja colisionó alguna vez con la nuestra, habría dejado alguna huella en el universo que podemos ver? Esas preguntas no son filosofía especulativa. Son física con predicciones verificables. Y hay instrumentos que están buscando esas huellas ahora mismo. En los próximos minutos vas a entender cómo la inflación produce un multiverso de burbujas. ¿Qué propiedades tiene cada burbuja? ¿Y por qué son tan diferentes unas de otras? Vas a entender qué significa vivir dentro de una burbuja. ¿Qué podemos ver? ¿Qué no podemos ver? ¿Y qué evidencia podría revelar que somos una burbuja y no el único universo? Vas a entender la física de las colisiones entre burbujas y por qué el fondo cósmico de microondas puede contener la huella de una colisión ocurrida antes de que existiera ninguna galaxia. Y al final vas a entender por qué la pregunta de si vivimos en una burbuja de multiverso es científica, verificable en principio, y puede tener respuesta dentro de los próximos años, solo lo esencial. La inflación es el período de expansión exponencial del universo en los primeros 10 elevado a menos 32 segundos después del Big Bang. Durante la inflación, una región microscópica del espacio se expandió hasta convertirse en el universo observable. En la inflación eterna, la inflación continúa indefinidamente en la mayor parte del espacio mientras termina localmente en regiones que se convierten en universos burbuja. Cada universo burbuja tiene su propio Big Bang, su propio fondo cósmico de microondas, y posiblemente sus propias constantes físicas dependiendo del vacío cuántico en que la inflación termina. Nuestro universo puede ser uno de esos universos burbuja. Una burbuja en un océano inflacionario que nunca deja de producir más burbujas. La pregunta de si vivimos en una burbuja tiene predicciones observables. Y esas predicciones pueden verificarse con los datos del fondo cósmico de microondas. Para entender qué significa vivir en una burbuja de multiverso, necesitas entender cómo se forma ese océano de burbujas. El mecanismo es la inflación eterna. Y la inflación eterna no fue diseñada por los físicos para producir un multiverso. Emergió como consecuencia inesperada de los modelos inflacionarios más simples. Cuando Alan Guth propuso la inflación en 1980, la idea era que el universo primitivo pasó por una fase de expansión exponencial, impulsada por un campo escalar, el inflatón, atrapado en un falso vacío de alta energía. La energía del falso vacío es lo que impulsa la expansión exponencial. Cuando el inflatón decae al vacío verdadero, la inflación termina. El universo se calienta con el Big Bang caliente
y comienza la cosmología estándar. Andrei Linde y, de manera independiente, Alexander Vilenkin demostraron en los años 80 que en la mayoría de los modelos inflacionarios las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón juegan un papel crucial. En cualquier región del espacio donde el inflatón está todavía en el falso vacío, las fluctuaciones cuánticas pueden empujar el campo hacia arriba en su potencial, lejos del vacío verdadero. Cuando eso ocurre, la inflación en esa región continúa. Y como el universo se está expandiendo exponencialmente, el volumen de las regiones donde la inflación continúa crece más rápido del que las regiones donde la inflación termina recortan. La inflación se autoperpetúa. El volumen total del espacio inflacionario nunca disminuye. Crece sin límite. El resultado es un proceso que los físicos describen como la inflación eterna. La mayor parte del espacio está siempre inflando. Pero ocasionalmente, en pequeñas regiones, las fluctuaciones cuánticas llevan el inflatón hacia el Minimum, vacío verdadero. La inflación termina en esas regiones. Y en el proceso de terminar, el campo libera su energía y calienta esa región. Un Big Bang local. Una burbuja de universo que comienza su propia historia. Esas burbujas de universo se forman por un proceso análogo al túneling cuántico. Imagina el potencial del inflatón como una colina con un valle a la derecha y un hoyo a la izquierda. El inflatón está en el hoyo, el falso vacío. Quiere estar en el valle, el vacío verdadero. Pero hay una barrera entre ellos. Cuánticamente, el campo puede atravesar esa barrera por túneling. Un proceso probabilístico. En algún punto del espacio inflacionario, en algún momento del tiempo inflacionario, el campo atraviesa la barrera y termina en el valle. En esa región, la inflación termina y una burbuja nace. La geometría de esa burbuja es fascinante. Desde dentro de la burbuja, que es lo que vivimos si somos una burbuja, el universo parece infinito en todas las direcciones. Las simulaciones y los cálculos de geometría de las burbujas de nucleación muestran que el interior de una burbuja de universo tiene geometría hiperbólica. Una geometría de curvatura negativa. Lo que implica que el universo, dentro de la burbuja, es espacialmente infinito, incluso si la burbuja tiene un tamaño finito vista desde afuera. Dentro de la burbuja no hay manera de detectar que hay una fuera. No hay paredes. No hay bordes. Solo el universo que se extiende en todas las direcciones. Y eso es exactamente lo que observamos. El universo parece infinito, o al menos mucho más grande que el universo observable. No hay ninguna evidencia de curvatura positiva que indicaría que el universo es cerrado y finito. La geometría del universo observable es consistente con la planitud o con una ligera curvatura negativa. Una curvatura negativa sería la huella geométrica de ser el interior de una burbuja de universo. No prueba definitiva, pero consistente. Si vivimos en una burbuja de multiverso, las propiedades de nuestra burbuja, las leyes físicas, las constantes de la naturaleza, el tipo de vacío en que el inflatón aterrizó, fueron determinadas en el momento en que nuestra burbuja se formó. No antes, no después. En el instante del túneling. Eso tiene implicaciones profundas. Para entenderlas, necesitas entender el paisaje de la teoría de cuerdas. Ya lo discutimos en el video sobre el multiverso. La teoría de cuerdas tiene aproximadamente 10 elevado a 500 vacíos posibles. Cada vacío corresponde a una manera diferente de compactificar las dimensiones extra de la teoría. Y cada vacío tiene constantes físicas diferentes. Cuando el inflatón tunelea desde el falso vacío al vacío verdadero en nuestra burbuja, el vacío verdadero al que aterriza es uno de esos 10 elevado a 500 posibles. Y el vacío al que aterrizó determina la masa del electrón
en nuestra burbuja. La constante de acoplamiento de la fuerza fuerte. El valor de la constante cosmológica. La masa del bosón de Higgs. Todas las constantes físicas que los experimentos de laboratorio miden son propiedades del vacío específico en que nuestra burbuja aterrizó. Eso tiene consecuencias filosóficas enormes. Las constantes físicas de nuestro universo no son universales, son locales. Son las constantes de nuestra burbuja. En otras burbujas, en otros vacíos del paisaje de cuerdas, las constantes son diferentes. Y la física es diferente. Los átomos pueden no existir. Las estrellas pueden no formarse. La química puede ser imposible. La vida como la conocemos puede ser completamente imposible. Pero aquí está el punto crucial para la pregunta de si vivimos en una burbuja. Si las constantes físicas de nuestra burbuja son determinadas por el vacío al que el inflatón aterrizó, y si hay 10 elevado a 500 vacíos posibles, ¿cómo explicamos que nuestras constantes son precisamente las que permiten la vida? La respuesta más directa es el principio antrópico. Solo podemos estar en una burbuja donde las constantes permiten la vida. Si estuviéramos en una burbuja donde no permiten la vida, no estaríamos aquí para preguntar. Las burbujas donde la vida no es posible existen, pero no tienen nadie que las observe. Ese argumento, que ya discutimos en el video sobre el multiverso, tiene la peculiaridad de ser simultaneously satisfactorio e insatisfactorio. Satisfactorio porque explica el ajuste fino de las constantes sin necesitar diseño inteligente. Insatisfactorio porque no es predictivo. No predice cuáles son las constantes. Solo dice que cualquier constante compatible con la vida puede ser encontrada por observadores. Y la pregunta de si hay una manera de ir más allá del principio antrópico, de hacer predicciones cuantitativas sobre cuáles burbujas son más probables, es una de las preguntas más activas de la cosmología teórica. Si vivimos en una burbuja de universo, en un océano inflacionario, lleno de otras burbujas, hay algo que en principio podría haber ocurrido en el pasado. Una colisión. Dos burbujas, la nuestra y otra, formadas lo suficientemente cerca en el espacio inflacionario para encontrarse antes de que el espacio entre ellas se expandiera demasiado. Una colisión de universos. No en el sentido de que dos universos infinitos se interpenetren, en el sentido de que las paredes de las burbujas, los límites entre el interior de cada burbuja y el exterior inflacionario, entran en contacto. Y cuando eso ocurre, hay consecuencias dentro de cada burbuja. La física de las colisiones de burbujas fue estudiada en detalle por varios grupos, incluyendo el de Matthew Johnson, Iranja Peiris y colaboradores. Cuando dos burbujas colisionan, la energía de la colisión se concentra en la región de contacto entre las paredes. Esa región de colisión produce una perturbación que se propaga hacia el interior de cada burbuja, como una onda. Esa onda tiene propiedades específicas. Es una región del lateral, espacio con condiciones físicas diferentes del interior no perturbado de la burbuja. Y esa región, cuando cruzamos el horizonte cósmico de la burbuja, puede haber dejado una huella en el fondo cósmico de microondas. La huella esperada tiene una geometría específica. Es un parche circular en el fondo de microondas. No cualquier parche circular. Uno con un perfil de temperatura específico predicho por la física de la colisión. Si la burbuja vecina tenía una temperatura de vacío menor que la nuestra, el parche en el fondo de microondas sería más frío que el promedio. Si tenía una temperatura mayor, sería más caliente. Y el perfil de temperatura dentro del parche, como varía desde el centro al borde, tiene una forma matemática determinada por la geometría de la colisión. Esa forma específica es una predicción verificable. Los equipos de Johnson y Peiris buscaron esas huellas en los datos del doble UMAP y el Planck.
No encontraron una detección estadísticamente significativa, pero tampoco encontraron que las colisiones de burbujas sean imposibles. Los análisis establecieron límites sobre el número de colisiones que habrían ocurrido y sobre la energía de la burbuja vecina. Esos límites son compatibles con la hipótesis de la burbuja de multiverso. No la confirman, pero no la descartan. Y en los datos del CMB-S4, con una sensibilidad 10 veces mayor que el Planck, la búsqueda puede ser mucho más exhaustiva. Si hay huellas de colisiones que el Planck no podía detectar, el CMB-S4 puede encontrarlas. Hay algo perturbador en esa búsqueda. La huella de una colisión de burbujas en el fondo de microondas sería la evidencia directa de que otro universo existió y que colisionó con el nuestro antes de que existiera ninguna galaxia. Antes de que existieran las primeras estrellas. Antes de que existiera ningún átomo de materia compleja. En los primeros instantes del universo, la huella de ese otro universo estaría grabada en la radiación más antigua que podemos observar, en el fondo cósmico de microondas que los satélites han medido. Y si la encontramos, habremos visto directamente la evidencia de que no somos el único universo. Que somos una burbuja. Si vivimos dentro de una burbuja de universo, hay algo que nos diferencia radicalmente de un observador en el exterior inflacionario. El observador en el exterior, si pudiera existir, vería la burbuja desde fuera. Vería su pared, su tamaño finito, el océano inflacionario que la rodea. Nosotros, desde dentro, no podemos ver nada de eso. La pared de la burbuja está más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico. No porque la pared sea invisible, sino porque la expansión del universo, que comenzó con el Big Bang dentro de nuestra burbuja, hace que la pared esté más allá del horizonte causal. Eso tiene consecuencias que van más allá de simplemente no poder ver la pared. Significa que ninguna observación dentro de nuestra burbuja puede confirmar directamente que hay una pared. No con ningún instrumento. No con ninguna tecnología. La única evidencia posible es indirecta. Las huellas de colisiones con otras burbujas en el fondo de microondas. Las propiedades geométricas del universo que pueden ser características de una burbuja inflacionaria. Y posiblemente las propiedades estadísticas de las fluctuaciones primordiales que podrían diferir de manera sutil de las predicciones de la inflación en un espacio de de Sitter simple. ¿Cómo sería el universo si viviéramos cerca del borde de nuestra burbuja en lugar de en un punto arbitrario del interior? La pregunta asume que hay un borde dentro de la burbuja que podemos aproximar. Pero la geometría de las burbujas de nucleación inflacionaria dice que no hay ningún punto preferencial dentro de la burbuja. La burbuja es homogénea e isótropa desde la perspectiva de cualquier observador en su interior. No hay un centro. No hay un borde interno. La burbuja es, desde dentro, perfectamente similar en todas las direcciones. Exactamente como el universo observable es. Eso es uno de los argumentos a favor de la hipótesis de la burbuja. El universo observable parece homogéneo e isótropo. Y un universo burbuja predice exactamente esa homogeneidad e isotropía desde la perspectiva interna. No porque el universo sea perfectamente uniforme, sino porque la geometría hiperbólica del interior de una burbuja inflacionaria produce esa apariencia de uniformidad para observadores internos. La cosmología estándar produce el mismo resultado a través del período inflacionario que uniformizó el universo. Ambas explicaciones son consistentes con las observaciones. Y no podemos distinguir entre ellas con datos dentro de la burbuja. A menos que haya colisiones. Las colisiones rompen la simetría. Una colisión con otra burbuja
ocurriría en una dirección específica del espacio. Deja una huella circular en el fondo de microondas. Y esa huella, al estar en una dirección específica, rompe la isotropía estadística esperada. La estadística del fondo de microondas tiene que ser isótropa si no ha habido colisiones. Si hay una huella de colisión, la estadística en la dirección de esa huella es diferente del promedio. Esa asimetría estadística es la señal que los análisis del fondo de microondas buscan. No han encontrado ninguna que sea definitiva. Todavía. Hay una propiedad del universo que puede revelar si somos una burbuja inflacionaria. La curvatura espacial. El universo puede tener tres tipos de curvatura espacial. Positiva, como la superficie de una esfera. Plana, como una hoja de papel infinita. Negativa, como la superficie de una silla de montar. En el modelo lambda CE de M estándar, la inflación predice que el universo debería ser extraordinariamente plano. Cualquier curvatura inicial fue estirada durante la inflación hasta ser imperceptible. El universo debería ser plano con una precisión de muchos órdenes de magnitud. Pero hay algo específico que los universos burbuja predicen diferente. Un universo burbuja, visto desde el interior, tiene una curvatura espacial negativa residual. No cero, sino ligeramente negativa. La geometría hiperbólica del interior de la burbuja produce una curvatura negativa que persiste incluso después de la inflación. La amplitud de esa curvatura residual depende de cuántos e-foldings de inflación ocurrieron dentro de la burbuja. Más inflación produce menor curvatura residual. Menos inflación produce mayor curvatura residual. Las mediciones actuales de la curvatura del universo, principalmente a través del fondo cósmico de microondas y las oscilaciones acústicas de bariones, producen un universo que es plano dentro de una precisión de aproximadamente el 0,1%. Eso no es una detección de curvatura. Es un límite superior a la curvatura. El universo puede ser plano. O puede tener una curvatura residual negativa de menos del 0,1%. Un universo burbuja, con suficientes e-foldings de inflación, puede producir exactamente esa curvatura residual muy pequeña, consistente con las observaciones actuales. Pero el signo de la curvatura residual negativa sería la pista. Si las mediciones futuras detectan una curvatura espacial negativa estadísticamente significativa, ese sería un indicio de ser una burbuja inflacionaria. El experimento CMB-S4, con su mayor sensibilidad, puede medir la curvatura del universo con una precisión que supera al Planck, por un factor de varios. Si hay una curvatura negativa residual de, digamos, el 0,03%, el CMB-S4 podría detectarla. No sería prueba definitiva de ser una burbuja, pero sería consistente con la predicción. Y si la curvatura resulta ser positiva, eso sería argumento en contra de la hipótesis de la burbuja. Un universo burbuja no puede tener curvatura positiva desde el interior. Hay también la búsqueda de modos de alineación en el fondo de microondas. Si hay una dirección preferencial en el universo, una dirección que fue especial en el momento de la formación de la burbuja o durante una colisión, esa dirección puede dejar huellas en la estadística de los modos del fondo de microondas. Los análisis del doble UMAP y el Planck encontraron anomalías estadísticas en los modos de baja multipolaridad del fondo de microondas. El llamado efecto del hemisferio de potencia, donde el hemisferio del cielo tiene más potencia en el fondo de microondas que el otro. Y la alineación anómala de los cuadrupolo y octópolo, los modos de mayor escala que apuntan en la misma dirección. Esas anomalías pueden ser fluctuaciones estadísticas dentro del lambda CDM o pueden ser huellas de la asimetría primordial de ser una burbuja. El debate no está resuelto. Para entender completamente qué significa ser una burbuja,
necesitas entender qué hay fuera de la burbuja. El espacio inflacionario. El océano donde las burbujas nadan. Ese espacio inflacionario no es el espacio ordinario. Es un espacio en expansión exponencial. La velocidad de expansión es tan grande que el espacio entre las burbujas crece más rápido que las burbujas mismas. Eso tiene una consecuencia crucial. Dos burbujas que se forman en el espacio inflacionario pueden ser causalmente desconectadas casi desde el momento de su formación. Si el espacio inflacionario se expande más rápido que la velocidad de la luz, las burbujas que se forman se separan más rápido de lo que cualquier señal puede recorrer. Dos burbujas que se forman simultáneamente, pero en regiones diferentes del espacio inflacionario, pueden nunca estar en contacto causal. Y como las burbujas son islas de espacio-tiempo donde la inflación terminó, rodeadas por el espacio inflacionario donde la inflación continúa, la separación es permanente. Los universos burbuja son causalmente aislados. Son universos separados en el sentido más estricto. No hay ningún camino físico desde el interior de una burbuja hasta el interior de otra. Pero hay una excepción, la excepción de la colisión. Si dos burbujas se forman lo suficientemente cerca en el espacio inflacionario, antes de que el espacio entre ellas se haya expandido demasiado, sus paredes pueden encontrarse. Y cuando las paredes se encuentran, hay contacto, no entre el interior de las dos burbujas, sino entre sus paredes. Las paredes son las regiones donde el inflatón hizo la transición del falso vacío al verdadero. Son las fronteras donde las burbujas terminan y el espacio inflacionario comienza. Y cuando dos paredes se tocan, la física de la colisión de paredes produce las perturbaciones que eventualmente llegan al interior de cada burbuja. Los cálculos de la física de las colisiones de burbujas muestran que la región de colisión produce un muro de energía que se propaga hacia el interior de la burbuja a la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de un observador dentro de la burbuja, esa onda de energía aparece como un horizonte, un límite más allá del cual el universo tiene propiedades físicas diferentes de las del interior no perturbado. Si esa onda de energía llegara a nosotros, y si ya ha llegado, si la colisión ocurrió en el pasado temprano del universo, el efecto de esa onda habría sido borrado durante la inflación subsiguiente en el interior de nuestra burbuja. A menos que la colisión ocurriera después de que la inflación en nuestra burbuja terminara. En cuyo caso, las perturbaciones podrían estar todavía en el fondo de microondas. Hay una conexión entre la hipótesis de la burbuja de multiverso y uno de los misterios más persistentes de la física que raramente se menciona en las discusiones públicas: la materia oscura. En la teoría de cuerdas, los diferentes vacíos del paisaje no solo difieren en las constantes de las partículas ordinarias, también difieren en el sector oscuro. Las partículas que son análogos oscuros de las partículas ordinarias pueden tener masas y propiedades diferentes en diferentes vacíos. Y en algunos vacíos, las partículas del sector oscuro pueden tener propiedades que son candidatos excelentes a la materia oscura. Si nuestro universo burbuja aterrizó en un vacío con un sector oscuro específico, las partículas de ese sector oscuro son nuestra materia oscura. Y en otras burbujas, que aterrizaron en vacíos diferentes, la materia oscura puede tener propiedades completamente diferentes. O puede no existir en absoluto. Hay vacíos en el paisaje de cuerdas donde el sector oscuro es vacío, sin materia oscura. Y en esos universos burbuja, la formación de galaxias sería diferente. Sin los halos de materia oscura, que sirven como semillas gravitacionales, las galaxias pueden no formarse, o formarse de maneras completamente diferentes. Ese argumento, aunque especulativo, tiene una consecuencia observable. Si la materia oscura es una partícula del sector oscuro, determinada por el vacío de nuestra burbuja, y si detectamos directamente esa partícula
habremos medido una propiedad específica de nuestro vacío. Una propiedad que otras burbujas no tienen. No podemos comparar directamente con otras burbujas. Pero podemos caracterizar nuestra burbuja a través de las propiedades del sector oscuro que vivimos. Y esa caracterización es parte del programa de física que los experimentos de detección de materia oscura y el LHC están ejecutando. La búsqueda de materia oscura no es solo la búsqueda de una partícula. Si el multiverso de burbujas es correcto, es la exploración de las propiedades del vacío en que nuestra burbuja aterrizó. Hay también la conexión con la constante cosmológica. En el paisaje de cuerdas, la constante cosmológica, el valor de la energía del vacío, varía entre los diferentes vacíos. En la mayoría de los vacíos, la constante cosmológica es grande. En algunos, es pequeña. Solo en los vacíos donde la constante cosmológica es suficientemente pequeña, puede formarse la estructura cósmica que permite la vida. La selección antrópica selecciona los vacíos con constante cosmológica pequeña. Y nuestra constante cosmológica es pequeña, no cero, pero pequeña. El valor específico de la constante cosmológica que observamos, el 68% del contenido energético del universo, puede ser el resultado de una selección antrópica entre los vacíos del paisaje de cuerdas, no el valor teóricamente predicho a partir de primeros principios. El valor seleccionado entre una distribución de valores posibles por el requisito de que haya observadores que lo midan. Si eso es correcto, el valor de la constante cosmológica es una propiedad específica de nuestra burbuja, una que otras burbujas no tienen, y que define el horizonte de eventos cósmico que la energía oscura crea. El horizonte que describimos en el video anterior. El borde de nuestro universo cognoscible, determinado por el vacío en que nuestra burbuja aterrizó. Si el multiverso de burbujas es correcto, y si hay 10 elevado a 500 vacíos posibles, las propiedades de nuestra burbuja son las propiedades del vacío específico al que aterrizó el inflatón cuando nuestra burbuja se formó. Eso plantea una pregunta que tiene respuesta, aunque no con los datos actuales. ¿Qué tipo de vacío es el nuestro? No en el sentido de cuál de los 10 elevado a 500 es, en el sentido de qué clase de propiedades tiene. Las mediciones de laboratorio de las constantes físicas son mediciones de las propiedades de nuestro vacío. La masa del electrón, la constante de la fuerza fuerte, la constante de acoplamiento débil, la constante gravitacional, la constante cosmológica. Todos esos valores son el perfil de nuestro vacío. Y hay algo notable en ese perfil. Es extraordinariamente ajustado para permitir la vida. Las constantes tienen valores que, dentro de rangos de variación razonables, permiten la formación de átomos estables, de estrellas, de química orgánica, de planetas de larga vida, de organismos complejos. Un cambio de pocos por ciento en muchas de esas constantes haría imposible la vida como la conocemos. Eso puede ser ajuste fino, en el sentido de que es improbable. O puede ser selección antrópica, en el sentido de que, dado que hay 10 elevado a 500 vacíos posibles, los vacíos que permiten la vida existen, y nosotros estamos en uno de ellos. La diferencia entre esas dos interpretaciones es filosóficamente profunda. Si hay ajuste fino, hay algo que requiere explicación. ¿Por qué nuestro universo tiene exactamente las constantes que permiten la vida? ¿Hay un principio físico que las determina? ¿Una simetría que las fija? Si hay selección antrópica en un multiverso de burbujas, no hay nada que explicar. Las constantes son lo que son porque son las que permiten que haya alguien para medirlas. No hay ningún misterio, solo estadística. El debate entre esas dos posiciones, ajuste fino versus selección antrópica, no puede resolverse con las observaciones actuales. Requiere saber si el multiverso de burbujas existe.
Y saber si el multiverso de burbujas existe requiere encontrar evidencia de otras burbujas. El círculo. La única manera de romperlo es encontrar las huellas de colisiones de burbujas. O medir la curvatura negativa residual. O detectar las anomalías estadísticas en el fondo de microondas que la hipótesis de la burbuja predice. Eso es lo que el CMB S4 puede hacer. Y por eso la búsqueda de evidencias de ser una burbuja de multiverso es uno de los programas científicos más prioritarios de la próxima generación de cosmólogos. Hay una pregunta que surge inevitablemente cuando se considera el multiverso de burbujas. Si todas las burbujas son producidas por el espacio inflacionario, ¿qué produjo el espacio inflacionario? ¿Hay una primera burbuja? Un primer universo del que todo lo demás deriva. La respuesta más directa dentro de la inflación eterna es que no. La inflación eterna no tiene principio en el sentido de que puedas retroceder en el tiempo inflacionario hasta un primer instante. El espacio inflacionario es, en los modelos estándar, eterno hacia el pasado. Siempre ha estado inflando. Y siempre ha producido burbujas. Pero hay razones para dudar de esa respuesta. El teorema de Bordeguud-Vilenkin, demostrado en 2003, muestra que cualquier espacio-tiempo que se expande en promedio a lo largo del tiempo debe tener un pasado incompleto. Debe haber un comienzo. No puede ser eterno hacia el pasado. Ese resultado, aunque tiene excepciones y condiciones que sus autores reconocen, sugiere que el espacio inflacionario no puede ser infinito hacia el pasado. Tuvo que comenzar. Y el comienzo del espacio inflacionario es el misterio más profundo de la cosmología. Las propuestas para el comienzo del espacio inflacionario son las que ya exploramos en el video sobre si la energía oscura nunca empezó. La creación cuántica de la nada de Vilenkin. La función de onda sin, frontera de Hartley-Hawking. El Big Bounce de la cosmología cuántica de bucles. Cada una describe un comienzo diferente del espacio inflacionario. Y desde ese comienzo, la inflación eterna produce el océano de burbujas que incluye nuestra burbuja. Si la función de onda sin frontera de Hartle y Hawking es correcta, el espacio inflacionario emergió de un estado sin límites temporales, donde el tiempo era más parecido a una dirección espacial en los primeros instantes. No hubo un primer instante en el tiempo ordinario. Hubo una región de espacio-tiempo donde el tiempo se convirtió gradualmente en tiempo a medida que el universo se expandía. Y la inflación comenzó en esa región. Y desde ese comienzo, el océano inflacionario que produce nuestras burbujas. En ese marco, nuestra burbuja es un capítulo en la historia del espacio inflacionario que comenzó con el evento Hartle-Hawking. No el primero. No el último. Solo uno entre muchos. Uno con las propiedades específicas que el vacío al que aterrizó el inflatón determinó. Y uno que produce observadores capaces de hacer esas preguntas. Capaces de inferir la existencia del océano del que emergieron, aunque nunca puedan verlo directamente. Si la hipótesis de la burbuja de multiverso es correcta, hay implicaciones para la física fundamental que van más allá de la cosmología. La más importante es que las constantes de la física no son universales. No hay ninguna ecuación profunda que explique por qué la masa del electrón es exactamente la que es. La masa del electrón en nuestra burbuja es la que determinó el vacío cuántico al que aterrizó el inflatón cuando nuestra burbuja nació. En otras burbujas, la masa del electrón es diferente. No hay una masa del electrón única para todas las burbujas. Hay un espacio de masas posibles, de las cuales nuestra burbuja tiene una. Eso tiene consecuencias para el programa de la física teórica. Einstein buscó las ecuaciones del campo unificado, un conjunto de ecuaciones que derivara todas las constantes de la naturaleza de primeros principios. Esa búsqueda, que continúa hoy en la forma de la teoría de cuerdas y otras teorías de gravedad cuántica,
asume que hay un conjunto de constantes universales que cualquier teoría completa debe predecir. Pero si vivimos en una burbuja, esa búsqueda puede estar buscando algo que no existe. No hay constantes universales que derivar, solo las constantes de nuestra burbuja, que son específicas de nuestro vacío, y que otra teoría que sea igualmente consistente predice para otra burbuja. Eso sería un cambio profundo en el programa de la física. No el descubrimiento de la teoría de todo, el reconocimiento de que no hay una teoría de todo en el sentido de que no hay un conjunto de constantes que todas las burbujas comparten. Hay una teoría de cómo el paisaje de la teoría de cuerdas determina las posibles constantes. Y el proyecto de la física es mapear ese paisaje, no encontrar el punto único del paisaje donde estamos. Porque ese punto es el que el accidente histórico del túneling de nuestra burbuja determinó. No el que ninguna simetría profunda seleccionó. Esa perspectiva, que tiene seguidores apasionados y críticos igualmente apasionados, divide a la comunidad de física teórica de manera que raramente se ve en la física. Leonard Susskind, uno de los fundadores de la teoría de cuerdas, abraza el paisaje y el multiverso de burbujas como la consecuencia inevitable de la teoría. David Gross, también ganador del Nobel en Física de Cuerdas, lo rechaza como una capitulación del programa científico. La disputa no es sobre los datos. Es sobre qué tipo de teoría la física debería buscar. Y puede que ninguno de los dos pueda ganar sin evidencia observacional de la hipótesis de la burbuja. Si vivimos en una burbuja de multiverso, hay algo que cambia en la manera de pensar sobre la existencia. No en términos prácticos, en términos de lo que significa existir. Normalmente pensamos en el universo como el todo. Todo lo que hay. Todo lo que puede haber. El Big Bang como el origen de todo. El destino del universo como el destino de todo. Si somos una burbuja, el Big Bang no fue el origen de todo. Fue el origen de nuestra burbuja. El océano inflacionario que nos rodea, si existe, es algo que ni siquiera el Big Bang creó. Es más antiguo que el Big Bang, más fundamental y más grande. En ese marco, la humanidad no es solo una especie entre las posibles en el universo. Es una especie en una burbuja entre las posibles en el multiverso. Una burbuja que aterrizó en un vacío específico del paisaje de cuerdas. Un vacío que tiene las propiedades que permiten las estrellas, los planetas, la química, la vida. La humanidad es el resultado de un accidente cosmológico doble. El accidente de que nuestra burbuja se formó. Y el accidente de que nuestra burbuja aterrizó en un vacío que permite la vida. Eso puede sonar como que la existencia humana es más pequeña de lo que parecía. Una burbuja en un océano de burbujas. Una burbuja que aterrizó en un vacío al azar. Observadores en esa burbuja, preguntándose si son una burbuja. Pero hay otro ángulo. Si hay 10 elevado a 500 vacíos posibles y la mayoría no permiten la vida, y si vivimos en uno de los pocos que sí la permiten, la existencia de la vida en nuestra burbuja es estadísticamente inevitable dado el número de burbujas. Y estadísticamente inevitable puede también significar que no estamos solos en el sentido de que hay otras burbujas con vida. No en nuestra burbuja, necesariamente, pero en el océano inflacionario, en burbujas que aterrizaron en vacíos similares al nuestro. En ese océano infinito de burbujas, la vida no es un accidente extraordinariamente raro. Es un resultado estadístico de la variedad del paisaje. Hay suficientes vacíos que permiten la vida para que, en el multiverso de burbujas, la vida sea común, no en cada burbuja, en una fracción. Y si el multiverso es infinito, esa fracción contiene un número infinito de burbujas con vida. Un número infinito de civilizaciones, cada una en su propio universo burbuja.
cada una pensando que su burbuja es el único universo. Hasta que la ciencia, en alguna de esas burbujas, llega hasta aquí, hasta donde nosotros hemos llegado. Preguntando si son una burbuja para concluir con la precisión que el tema requiere, conviene distinguir claramente entre lo que la física puede establecer, lo que es especulativo bien motivado y lo que es genuinamente irrespondible. Lo que puede establecerse con la física actual. La inflación eterna es una consecuencia de la mayoría de los modelos inflacionarios. No una predicción de la inflación mínima, una consecuencia de los modelos más naturales. Si la inflación ocurrió, la inflación eterna probablemente también. Y si la inflación eterna ocurrió, el multiverso de burbujas es su consecuencia. Esa cadena lógica es sólida dentro de cada paso. Lo que es especulativo, que nuestra burbuja específica sea el tipo de burbuja que la inflación eterna produce. Que las constantes físicas de nuestra burbuja sean el resultado del paisaje de cuerdas. Que haya habido colisiones de burbujas que dejaron huellas en el fondo de microondas. Todas esas son hipótesis bien motivadas, pero sin verificación directa. Y lo que podría verificarse. La curvatura negativa residual que los universos burbuja predicen. Las huellas de colisiones en el fondo de microondas. Las anomalías estadísticas en los modos de baja multipolaridad del fondo de microondas. El CMBS4 puede buscar todas esas señales con una sensibilidad sin precedente. Si las encuentra, la hipótesis de la burbuja se fortalece significativamente. Si no las encuentra, restringe el espacio de parámetros de los modelos de burbuja. El límite más profundo del conocimiento en este contexto es irrespondible, de manera diferente a los límites que hemos discutido antes. No es que las señales estén más allá del horizonte de eventos cósmico. Es que la estructura causal de las burbujas hace que los interiores sean independientes. Ningún experimento dentro de nuestra burbuja puede ver directamente el interior de otra burbuja. Solo las huellas de interacciones pasadas. Y esas huellas, si las colisiones ocurrieron lo suficientemente lejos en el pasado, pueden haber sido borradas. La verificabilidad de la hipótesis de la burbuja tiene un límite fundamental, y ese límite puede ser el límite definitivo de esta parte de la física. Si el Big Bang solo fue el nacimiento de una burbuja dentro de un océano infinito, entonces nuestra historia cósmica es un capítulo diminuto en algo mucho más grande. Esa frase con la que empezó este video tiene implicaciones que vale la pena examinar desde el otro extremo del recorrido que hemos hecho. Si somos un capítulo diminuto, ¿qué hace que ese capítulo valga la pena? La respuesta que la física da es paradójica. Precisamente el hecho de que sea un capítulo. Una burbuja en el océano inflacionario que no tuviera nadie que se preguntara si es una burbuja, no sería diferente de ninguna otra configuración de materia. Sería física sin observadores. Procesos sin preguntas. Masa y energía sin nadie que los mida. Nuestra burbuja tiene algo que la mayoría de las burbujas del paisaje de cuerdas probablemente no tienen. La capacidad de conocerse a sí misma. No porque seamos el único tipo de burbuja con esa capacidad. Puede haber muchas. El multiverso de burbujas, si es infinito, puede contener un número infinito de burbujas con observadores. Pero esa infinitud no diluye la rareza de cualquier burbuja particular que la tiene. Somos una de las burbujas que puede hacer la pregunta. Y esa capacidad de preguntarse si somos una burbuja es lo que diferencia nuestra burbuja de la materia y la energía sin historia. La historia cósmica que habitamos, desde el Big Bang hasta hoy, desde las primeras fluctuaciones cuánticas hasta el James Webb, detectando galaxias a 290 millones de años del origen, es la historia de una burbuja que se organizó de manera suficientemente compleja para observarse a sí misma. No el universo observándose.
nuestra burbuja, con sus propias constantes físicas que lo permiten, con su propio vacío que fue el escenario de ese proceso, y con sus propios observadores que llegan, al cabo de 13.800 millones de años, a preguntar si la burbuja que habitan es una burbuja. Si la respuesta es sí, si somos una burbuja, la historia no cambia. El Big Bang todavía ocurrió. Las estrellas todavía se forman y mueren. Los planetas todavía orbitan. La vida todavía evoluciona. Solo cambia el contexto. El contexto de que esa historia no es la única historia, que hay un océano de historias, y que la nuestra, por las constantes que el vacío de nuestra burbuja determinó, es de las pocas capaces de contarse a sí mismas, de las pocas que incluyen observadores que hacen esa pregunta. Vivimos en una burbuja de multiverso. La física dice, quizás. La inflación eterna lo predice. El paisaje de cuerdas lo hace plausible. Las huellas en el fondo de microondas son buscadas y todavía no encontradas. La curvatura negativa residual está dentro de los límites de detección de los próximos experimentos. No lo sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que si somos una burbuja, no es una historia de insignificancia. Es una historia de rareza extraordinaria. Una burbuja entre un número inmenso que aterrizó en el vacío que permite hacer la pregunta. Y que la hace, con los mejores instrumentos que la física puede construir. Mirando al fondo cósmico de microondas en busca de la huella de otra burbuja. En busca de la evidencia de que el océano existe. En busca de la respuesta a si somos un capítulo. Para entender exactamente cómo nace una burbuja de universo, necesitas entender el túneling cuántico con la precisión que el proceso requiere. El túneling cuántico es el fenómeno por el que una partícula cuántica puede atravesar una barrera de energía que clásicamente sería imposible de cruzar. Un ejemplo clásico es la desintegración radiactiva. Un núcleo atómico emite una partícula alfa, aunque clásicamente esa partícula no tenga suficiente energía para escapar del potencial nuclear. Cuánticamente hay una probabilidad de que la partícula atraviese la barrera. No que la salte. ¿Que la atraviese? En la formación de burbujas de universo, el túneling opera de manera análoga, pero a escala cósmica. El campo inflatón en el espacio inflacionario está en un estado de falso vacío, un mínimo local del potencial de energía. No el mínimo más bajo, que sería el verdadero vacío. Para hacer la transición al verdadero vacío, el campo tiene que atravesar una barrera de potencial. Clásicamente, no puede. Cuánticamente, hay una probabilidad finita de que lo haga. Esa probabilidad se calcula usando la técnica del instantón, un método matemático de la teoría cuántica de campos que permite calcular tasas de túneling. El resultado es una probabilidad por unidad de volumen por unidad de tiempo. En cualquier región del espacio inflacionario, en cualquier instante de tiempo, hay una probabilidad específica de que el campo tunelí al verdadero vacío. Cuando eso ocurre en una región específica, esa región se convierte en el embrión de una nueva burbuja. La burbuja nace con un radio microscópico, del orden del radio de Planck, y luego se expande. La expansión de la burbuja tiene dos regímenes. En el primer régimen, justo después de la nucleación, la burbuja se expande acelerada por la diferencia de energía entre el falso vacío exterior y el verdadero vacío interior. Esa expansión es casi a la velocidad de la luz desde el principio. La pared de la burbuja, la región de transición entre el interior de verdadero vacío y el exterior de falso vacío, se expande hacia afuera con una velocidad que se aproxima rápidamente a la velocidad de la luz. En el segundo régimen, el interior de la burbuja está en el verdadero vacío. Si ese verdadero vacío tiene todavía algo de energía residual,
una constante cosmológica positiva pequeña, comienza una segunda fase de inflación más lenta dentro de la burbuja. Es esa inflación interna la que produce el universo que habitamos. No la inflación del océano exterior, sino una inflación interna de nuestra propia burbuja, que homogeneiza el interior, produce el fondo cósmico de microondas, genera las fluctuaciones de densidad que dan lugar a las galaxias, y nos deja el universo que observamos. Esa imagen de una burbuja que nace por túneling en el océano inflacionario y que luego tiene su propia inflación interna es la más completa de lo que la física predice para nuestros orígenes si somos una burbuja. No el Big Bang como el inicio de todo. El Big Bang como el fin de la inflación interna de nuestra burbuja. Y antes del Big Bang, la inflación interna. Y antes de la inflación interna, el túneling. Y antes del túneling, el océano inflacionario. Que puede ser eterno, o que tuvo su propio origen en el evento Hartle-Hawking o en algún otro inicio que la física todavía no describe completamente. Hay un objeto específico en el fondo cósmico de microondas que merece atención especial en el contexto de las huellas de colisiones de burbujas. La mancha fría. Ya la discutimos en el video sobre los supervacíos. Un parche del cielo en la dirección de la constelación de Eridanus, que es significativamente más frío que el promedio del fondo de microondas. Mencionamos que la explicación más aceptada por la comunidad es que es la huella del efecto Sachs-Wolf integrado de un supervacío en la línea de visión. Pero hay una segunda explicación que los defensores de la hipótesis de las burbujas han explorado en detalle: la mancha fría, como huella de una colisión de burbujas. Las predicciones de las dos hipótesis tienen similitudes. Ambas predicen un parche frío en el fondo de microondas. Ambas tienen un perfil radial específico, pero los detalles difieren. La hipótesis del supervacío predice un perfil de temperatura que cae suavemente desde el borde hacia el centro. La hipótesis de la colisión de burbujas predice un perfil diferente, con un escalón más abrupto en el borde del parche correspondiente a la pared de la burbuja vecina. Hiranya Peiris y sus colaboradores analizaron la mancha fría en los datos del doble UMAP y del Planck, buscando distinguir entre las dos hipótesis. La conclusión fue que los datos actuales no permiten discriminar de manera definitiva entre las dos explicaciones. El perfil de temperatura observado es consistente con ambas. Lo que se necesita es mayor resolución angular y mayor sensibilidad para medir los detalles del perfil en el borde del parche. El CMB-S4 tiene esas capacidades. Si la mancha fría tiene el perfil predicho por la colisión de burbujas, en lugar del perfil predicho por el supervacío, eso sería la primera evidencia observacional seria de que otra burbuja de universo colisionó con la nuestra. La comunidad cosmológica es cautelosa sobre esa posibilidad. No porque la descarte, sino porque la estadística es de un solo objeto: una mancha fría. Para que la hipótesis de la colisión sea robusta, necesitarías múltiples parches circulares en el fondo de microondas con los perfiles correctos. No solo uno. La probabilidad de encontrar uno por fluctuación estadística es mayor que la de encontrar varios. Si el CMB-S4 encuentra múltiples parches circulares con el perfil de colisión de burbujas en diferentes regiones del cielo, el caso se vuelve exponencialmente más fuerte. Si solo hay uno, la ambigüedad persiste. Y si no hay ninguno con el perfil correcto, la hipótesis de la colisión queda significativamente restringida. Los datos del CMB-S4, cuando estén disponibles en la segunda mitad de esta década, dirán la primera parte de esa historia. Hay un experimento mental que ilustra perfectamente la situación en que nos encontramos si somos una burbuja de multiverso. Imagina que eres un ser que puede existir fuera de cualquier burbuja. Un observador del océano inflacionario. Desde esa perspectiva exterior, ¿qué verías?
verías el espacio inflacionario expandiéndose a velocidades enormes. Y en ese espacio, de vez en cuando, burbujas nucleándose. Pequeñas al principio, expandiéndose rápidamente. Las burbujas tienen paredes. Las paredes son regiones donde el campo inflatón ha hecho la transición del falso vacío al verdadero vacío. Desde afuera, la burbuja parece una esfera que crece. Su interior es el verdadero vacío, invisible para el observador exterior porque no emite radiación en el falso vacío. La pared es brillante, llena de la energía liberada en el túneling. Las burbujas crecen casi a la velocidad de la luz. Si dos burbujas se forman lo suficientemente cerca, sus paredes se encuentran. La colisión de paredes libera energía que se propaga tanto hacia afuera, hacia el espacio inflacionario, como hacia adentro, hacia el interior de cada burbuja. Desde el exterior, la colisión produce una región de alta energía en el punto de contacto. Desde el interior de cada burbuja, la perturbación producida por la colisión viaja hacia el interior como una onda que eventualmente impacta en el universo en formación. Pero ese observador exterior, que puede ver todo ese proceso desde fuera, no puede existir. No hay ningún ser que pueda estar fuera de todas las burbujas y dentro del espacio inflacionario. El espacio inflacionario no es habitable en ningún sentido ordinario. La tasa de expansión es tan enorme que ningún ser físico podría existir en él. Es un estado de energía extremadamente alta, de temperatura extremadamente alta, incompatible con ninguna forma de complejidad. El observador exterior es una ficción didáctica, no una posibilidad física. Y eso es lo más perturbador de la situación. Somos observadores del interior de una burbuja. Nunca podemos estar fuera. Toda nuestra información sobre el océano inflacionario tiene que ser inferida desde dentro. Y la inferencia solo puede hacerse a través de las huellas que el océano dejó en el interior. Las huellas de colisiones, la curvatura residual, las anomalías estadísticas del fondo de microondas. Es como intentar inferir la existencia del océano desde dentro de una gota de agua, sin poder salir de la gota, con solo las propiedades de la gota como evidencia, que es exactamente la posición en que nos encontramos. La historia de cómo la inflación eterna fue descubierta y no diseñada merece ser contada. Alan Guth propuso la inflación en 1980 como solución al problema de la planitud, el problema del horizonte y el problema de los monopolos magnéticos. Era una solución elegante y funcionaba, pero tenía un problema que el propio Guth reconoció. La transición del falso vacío al verdadero vacío producía inhomogeneidades demasiado grandes. El universo que resultaba era demasiado irregular. No como el universo que observamos. En 1982, Andrei Linde en la Unión Soviética y de manera independiente, Andreas Albrecht y Paul Steinhardt en Estados Unidos propusieron la inflación lenta, o New Inflation. En lugar de un tunneling abrupto del falso vacío al verdadero, el inflatón rodaba lentamente por una colina suave de potencial. La transición era más gradual, y las inhomogeneidades resultantes eran pequeñas y del tipo correcto para dar lugar a las galaxias. Pero fue Linde quien reconoció que en el modelo de inflación lenta había consecuencias que iban más allá del universo observable. En 1983 publicó el artículo que proponía la inflación caótica, y en ese contexto empezó a considerar qué ocurría en regiones donde el inflatón comenzaba con valores diferentes. La respuesta fue que en diferentes regiones del espacio, la inflación podía durar más o menos tiempo, dependiendo del valor inicial del inflatón. Y en las regiones donde el inflatón comenzaba con valores altos, la inflación duraba mucho tiempo, produciendo un universo enorme, posiblemente infinito.
Alexander Vilenkin, en 1983, fue quien formalizó la idea de que la inflación puede ser eterna. En un paper titulado Birth of Inflationary Universes, Vilenkin mostró que en la inflación caótica hay regiones donde la inflación continúa indefinidamente porque las fluctuaciones cuánticas empujan el inflatón de vuelta hacia valores altos. Esas regiones producen más inflación y más universos burbuja. El multiverso inflacionario no fue planeado. Emergió como consecuencia de la mecánica cuántica aplicada al campo inflatón, como la consecuencia más natural de los modelos más simples. Good, quien inicialmente era escéptico de las implicaciones multiversales de la inflación eterna, fue gradualmente convencido por los argumentos de Linde y Vilenkin. En sus últimos escritos ha defendido que el multiverso inflacionario es la consecuencia inevitable de la inflación caótica. No una especulación adicional. La física básica del campo inflatón aplicada a la mecánica cuántica. Si la inflación ocurrió, y la evidencia del fondo cósmico de microondas apoya que ocurrió, la inflación eterna y el multiverso de burbujas son consecuencias difíciles de evitar. No imposibles de evitar con modelos específicos, pero difíciles, y el multiverso de burbujas emerge de la física más natural de la inflación. Hay una última pregunta que la hipótesis de la burbuja de multiverso plantea que va más allá de la física. Es una pregunta sobre identidad. Si vivimos en una burbuja, ¿somos una burbuja? No en el sentido de que nuestra identidad física sea la de la burbuja, sino en el sentido de si la burbuja es el contexto que nos define. La respuesta honesta es que no sabemos si somos una burbuja. La hipótesis es bien motivada, pero no verificada. Pero hay algo que sí sabemos. Estamos en el universo. Seres formados por el 5% visible de ese universo. Átomos producidos en el interior de estrellas, organizados en patrones suficientemente complejos para preguntarse de qué están hechos, y para preguntar si el universo en que están es una burbuja. Sea o no una burbuja, eso es lo que somos. Materia que se pregunta. Si la hipótesis de la burbuja es correcta, la materia de nuestra burbuja, incluyendo la materia de la que estamos hechos, llegó a preguntarse si es una burbuja. Eso no ocurre en cada burbuja. En la mayoría de los vacíos del paisaje de cuerdas, las leyes físicas no permiten la formación de complejidad. No hay átomos estables. No hay química. No hay vida. No hay preguntas. Nuestra burbuja es una de las pocas, posiblemente, donde la complejidad suficiente para hacer preguntas emergió. Y la pregunta que esa complejidad hace sobre sí misma, la pregunta de si somos una burbuja, es la pregunta más profunda que la física puede formular. No porque la respuesta cambie lo que hacemos, sino porque la pregunta misma es evidencia de que somos un tipo muy específico de burbuja. Una en la que la materia se organizó de maneras que le permiten preguntarse si su universo es uno entre infinitos. Y eso, independientemente de si la respuesta es sí o no, es extraordinario para entender qué significa que nuestra burbuja aterrizara en un vacío del paisaje de cuerdas. Conviene describir el paisaje con más detalle. En la teoría de cuerdas, el universo tiene más dimensiones que las 4 que percibimos. Típicamente 10 u 11 dimensiones en total. Las dimensiones adicionales están compactificadas, enrolladas en geometrías microscópicas que son invisibles para cualquier experimento de baja energía. El tamaño, la forma y la topología de esas geometrías compactificadas determina la física que vemos en las 4 dimensiones. Hay un número enorme de maneras de compactificar las dimensiones extra. Cada manera es un vacío del paisaje. Y cada vacío tiene constantes físicas específicas. La masa del electrón, la constante de la fuerza fuerte, la constante cosmológica. Todas dependen de cómo están compactificadas las dimensiones extra. Rafael Buso y Joseph Polchinski
calcularon en 2000 que el número de vacíos estables del paisaje de cuerdas es de aproximadamente 10 elevado a 500. Un número tan grande que no tiene analogía en ninguna escala ordinaria. Cuando el inflatón tunelea del falso vacío al verdadero vacío en nuestra burbuja, el verdadero vacío al que aterriza corresponde a una compactificación específica de las dimensiones extra. No a cualquier compactificación, a una específica. Y esa compactificación determina todas las constantes físicas de nuestra burbuja. La masa del electrón que los aceleradores miden. La constante cosmológica que la energía oscura representa. La masa del bosón de Higgs que el LHC confirmó en 2012. Todo eso es la huella de la geometría de las dimensiones extra en nuestra burbuja. Ese es el sentido más profundo en que las propiedades físicas de nuestra burbuja son locales. No son propiedades del universo en general. Son propiedades de la compactificación específica que nuestra burbuja heredó en el momento del tunneling. En otra burbuja, que aterrizó en otra compactificación, esas propiedades son diferentes. Y hay algo que hace eso especialmente perturbador para el programa de la física. Si medimos la masa del electrón con máxima precisión, estamos midiendo una propiedad de nuestra compactificación. No una constante universal. No hay ninguna ecuación que predice esa masa a partir de principios más fundamentales. Solo el accidente de qué compactificación heredamos en el tunneling. Hay defensores de esa imagen, como Susskind, que argumentan que es la descripción más honesta que la física puede dar. Las constantes no tienen explicación profunda porque son accidentes geográficos del paisaje. Y hay críticos, como Gross, que argumentan que esa imagen es una rendición prematura. Que debe haber principios más profundos que seleccionan la compactificación correcta. Que el paisaje con 10 elevado a 500 vacíos no es física. Es la admisión de que no entendemos la física. El debate está vivo. Y puede que solo la verificación o refutación de la hipótesis de la burbuja, a través de las huellas en el fondo de microondas o la curvatura espacial, pueda inclinar la balanza en uno u otro sentido. Hay una fuente de confusión frecuente que merece ser aclarada directamente. El multiverso de burbujas inflacionarias y el multiverso de muchos mundos de la mecánica cuántica son cosas completamente diferentes. No son dos nombres para el mismo concepto. Son dos mecanismos distintos que producen dos tipos distintos de multiplicidad. En el multiverso de burbujas, las diferentes burbujas son regiones físicamente separadas del espacio-tiempo. Están causalmente desconectadas. Tienen historias independientes. Y tienen potencialmente constantes físicas diferentes porque aterrizaron en diferentes vacíos del paisaje de cuerdas. En el multiverso de muchos mundos de Everett, las diferentes ramas son ramas de la misma función de onda universal. No son regiones separadas del espacio-tiempo. Son términos en una superposición cuántica. Coexisten en el mismo espacio-tiempo, pero no interactúan porque la decoherencia las separa en términos ortogonales de la función de onda. Las constantes físicas son las mismas en todas las ramas del multiverso de muchos mundos. Solo los resultados de las mediciones cuánticas difieren. Max Tegmark describe 4 niveles de multiverso, como discutimos en el video correspondiente. El multiverso de burbujas inflacionarias es su nivel 2. El multiverso de muchos mundos es su nivel 3. Son niveles distintos de una clasificación, no el mismo fenómeno. Y vivir en una burbuja del nivel 2 es diferente de vivir en una rama del nivel 3. En una burbuja del nivel 2 hay genuinamente otros universos con físicas diferentes. En una rama del nivel 3 solo hay diferentes resultados de eventos cuánticos con la misma física.
Si vivimos en una burbuja inflacionaria, también vivimos en una rama del multiverso cuántico. Ambos pueden ser correctos simultáneamente. El multiverso de burbujas responde a la pregunta de por qué las constantes físicas tienen los valores que tienen. El multiverso cuántico responde a la pregunta de por qué los resultados de las mediciones cuánticas son únicos cuando la función de onda no colapsa. Son respuestas a preguntas diferentes. Y pueden coexistir en el mismo marco conceptual. Un universo que es simultáneamente una burbuja entre muchas y una rama entre muchas. La complejidad del cosmos acumulada. Para que el programa científico de verificación de la hipótesis de la burbuja sea completamente concreto, conviene describir exactamente qué buscan los análisis del fondo de microondas y con qué resultados. El programa de búsqueda de huellas de colisiones de burbujas tiene 4 pasos. El primer paso es construir una plantilla de señal. ¿Cómo sería exactamente el fondo de microondas si nuestra burbuja hubiera colisionado con una burbuja vecina? La respuesta depende de los parámetros de la colisión: la dirección, la energía de la burbuja vecina, el momento de la colisión. Los análisis de Matthew Johnson, Iranja Peiris, Anthony Aguirre y colaboradores produjeron las plantillas de señal en varios artículos entre 2010 y 2015. El segundo paso es definir una estadística de detección. Dado los datos del fondo de microondas y la plantilla de señal, ¿qué estadística maximiza la probabilidad de detección y minimiza los falsos positivos? Ese es un problema estadístico no trivial, que los grupos resolvieron usando técnicas de análisis bayesiano. El tercer paso es aplicar esa estadística a los datos. Los análisis de los datos del doble UMAP y del Planck, con esas técnicas produjeron resultados específicos. No hay ninguna detección estadísticamente significativa. Los datos son consistentes con el modelo estándar sin colisiones. Pero los límites establecidos son informativos. El análisis del Planck establece que si hubo una colisión de burbujas, el parche circular en el fondo de microondas producido por esa colisión tiene que tener ciertos parámetros para no haber sido detectado, o es demasiado pequeño angularmente para ser distinguido del ruido, o es demasiado cercano al borde del cielo cubierto. O la amplitud de la perturbación es demasiado pequeña para el nivel de ruido del Planck. El CMB-S4, con mayor sensibilidad y mayor cobertura, puede eliminar algunas de esas posibilidades. Si hay una señal de colisión de burbuja que el Planck no podía detectar, el CMB-S4 puede encontrarla. El cuarto paso, si se detectara una señal, sería verificarla con datos independientes. Una huella de colisión de burbuja en el fondo de microondas debería correlacionarse con la distribución de galaxias en esa dirección del cielo. La perturbación en el fondo de microondas produce también una perturbación en la distribución de materia. Esa correlación entre la huella térmica y la distribución de galaxias sería el argumento más robusto posible para confirmar que la señal es real. El Euclid y el Roman Space Telescope, con sus mapas de galaxias de alta calidad, pueden proporcionar esa correlación. La búsqueda de la huella de la burbuja vecina es un programa científico concreto, con instrumentos concretos y con predicciones verificables. No especulación. Ciencia con predicciones comprobables. Y los próximos 10 años pueden producir la respuesta. Para dar el panorama más equilibrado posible del estado del debate sobre si vivimos en una burbuja de multiverso, conviene presentar los 5 argumentos más sólidos a favor y los 5 más serios en contra. A favor. 1. La inflación eterna es una consecuencia de los modelos inflacionarios más naturales, no una añadidura. Una consecuencia. Si la inflación ocurrió, la inflación eterna probablemente también. Y la inflación eterna produce burbujas. 2. La curvatura negativa residual que las burbujas predicen es consistente con los límites actuales.
El universo puede tener la curvatura negativa pequeña que el modelo de burbuja predice. Las observaciones no la han descartado. 3. La mancha fría en el fondo de microondas y las anomalías estadísticas de los modos de baja multipolaridad son difíciles de explicar dentro del lambda CDM estándar, pero son consistentes con la hipótesis de la colisión de burbujas. 4. El ajuste fino de las constantes físicas para permitir la vida tiene una explicación natural en el multiverso de burbujas, a través del principio antrópico. Sin el multiverso, el ajuste fino requiere explicación adicional. 5. El paisaje de la teoría de cuerdas con sus 10 elevado a 500 vacíos predice que debería haber universos con diferentes constantes, si esos vacíos son realizados físicamente. Son realizados en burbujas del multiverso inflacionario. En contra. 1. No hay ninguna evidencia observacional directa del multiverso de burbujas. Las huellas de colisiones buscadas no se han encontrado con significancia estadística. 2. La inflación eterna puede evitarse con modelos inflacionarios específicamente diseñados para no producirla. No todos los modelos de inflación conducen a la inflación eterna, solo los más genéricos. 3. El problema de la medida, que discutimos en el video del multiverso, hace que las predicciones cuantitativas del multiverso de burbujas sean ambiguas. No hay consenso sobre cómo calcular probabilidades en el multiverso inflacionario. 4. El principio antrópico es una respuesta que muchos físicos consideran insatisfactoria. Dice por qué podemos observar ciertas propiedades, no por qué esas propiedades son las que son. 5. La hipótesis del multiverso de burbujas puede ser difícilmente falsificable en última instancia. Si las señales de colisiones son borradas por la inflación o están más allá de la sensibilidad de cualquier instrumento factible, la hipótesis puede ser verdadera, pero imposible de verificar. Ese inventario honesto de argumentos a favor y en contra no produce un veredicto. Produce un empate que solo los datos futuros pueden romper, o que puede no romperse nunca si el multiverso es genuinamente inverificable. Y en ese caso, la pregunta de si vivimos en una burbuja puede pertenecer al borde donde la física se convierte en filosofía. No porque la pregunta sea sin sentido, sino porque la respuesta puede estar más allá de lo verificable desde dentro de la burbuja. Hay algo concreto en la hipótesis de la burbuja que vale la pena señalar. Si vivimos en una burbuja de multiverso, la burbuja es incomparablemente más grande que el universo observable. No tiene un borde que ningún telescopio pueda alcanzar. No hay una pared visible. Dentro de la burbuja, todo el universo observable, con sus 2 billones de galaxias, con el grupo local, con la Niaquea, con el muro Heracles Corona Borealis, todo eso es el interior de la burbuja. Andrómeda, la galaxia vecina a 2,5 millones de años luz, comparte la burbuja con nosotros. El cúmulo de Virgo, a 65 millones de años luz, comparte la burbuja con nosotros. Las galaxias que el James Webb detecta a corrimientos al rojo de 14, a 13.500 millones de años luz, comparten la burbuja con nosotros. Todas esas galaxias, con toda su diversidad y su historia, son parte del mismo experimento cósmico. La misma burbuja que aterrizó en el mismo vacío del paisaje de cuerdas. Con las mismas constantes físicas, con las mismas leyes, eso hace que la burbuja no sea una cárcel. Es un hogar enorme, con espacio para 2 billones de galaxias y más allá. La pared de la burbuja, si existe, está más allá del horizonte de eventos cósmico, más allá de donde ninguna señal puede llegar, irreversiblemente fuera de alcance. Y dentro de la burbuja, todo lo que existe para nosotros, todo lo que puede ser conocido desde aquí, todo lo que define la realidad compartida de nuestra perspectiva.
Si hay otras burbujas en el océano inflacionario, están fuera de nuestra realidad de manera más fundamental que estar fuera del horizonte de eventos cósmico. No solo sus señales no pueden llegar. Puede que sus constantes físicas sean tan diferentes que la información que pudieran enviar, si pudiera llegar, describiera un universo tan diferente que no tendríamos conceptos para entenderlo. El aislamiento de las burbujas no es solo causal. Puede ser conceptual. Cada burbuja es un universo completo en sí mismo, con su propia física, su propio tiempo, sus propias posibilidades y su propia pregunta de si es una burbuja. Si vivimos en una burbuja, la historia que la cosmología cuenta es la historia de nuestra burbuja específica, no la historia del universo en general, la historia de nuestra burbuja. Esa distinción puede parecer solo semántica, pero no lo es. La historia del universo, si hay solo uno, tiene una profundidad que va desde el primer instante hasta el último. La historia de nuestra burbuja, si el multiverso de burbujas es correcto, empieza en el tunneling que la creó y termina cuando la energía de nuestra burbuja se disipe en el estado final de De Sitter. ¿Cuándo ocurrió el tunneling que creó nuestra burbuja? Esa pregunta no tiene respuesta directa. El tiempo dentro del espacio inflacionario es diferente del tiempo dentro de nuestra burbuja. El Big Bang de nuestra burbuja no ocurrió en ningún instante del tiempo del océano inflacionario que sea directamente comparable con el tiempo dentro de la burbuja. Las geometrías son incompatibles. Y ese es uno de los aspectos más desconcertantes de la física de las burbujas. El tiempo de la burbuja y el tiempo del océano no son el mismo tiempo. Dentro de nuestra burbuja, el tiempo comenzó con el Big Bang, o con el estado de no frontera de Hartle-Hawking que precedió al Big Bang. No hay ningún tiempo anterior que nuestra física pueda describir. El tiempo es una propiedad emergente de la burbuja, no una propiedad del océano inflacionario que la burbuja heredó. En ese sentido, la pregunta de qué había antes del Big Bang desde dentro de la burbuja tiene la misma respuesta que la propuesta sin frontera de Hartley-Hawking sugiere. La pregunta no tiene sentido en el tiempo interno de la burbuja, porque el tiempo interno comenzó con el Big Bang. Y la respuesta desde el exterior, desde el océano inflacionario, está en un lenguaje que no podemos usar desde dentro. Esa complejidad de temporalidades, tiempo interno de la burbuja y tiempo externo del Mind-Dips, océano inflacionario, es uno de los problemas más profundos de la física del multiverso. Requiere una teoría de la gravedad cuántica que todavía no existe en forma completa. Y puede ser que algunos aspectos de ese problema sean irresolubles con la física actual. No porque la física sea insuficiente en principio, sino porque el problema requiere describir la geometría del espacio-tiempo en el instante de la creación de la burbuja, que es un régimen donde la gravedad cuántica es necesaria. El horizonte del conocimiento en esa dirección es la teoría de la gravedad cuántica. Y la teoría de la gravedad cuántica completa todavía no existe. Hay una pregunta que surge, inevitablemente, cuando se considera la geometría de las burbujas de universo. ¿Cuán grande es nuestra burbuja? No cuán grande es el universo observable. ¿Cuán grande es la burbuja completa? La respuesta de la física es incomparablemente más grande que el universo observable. Probablemente infinita, pero hay una manera de hacer ese razonamiento más preciso. Una burbuja de universo que ha tenido n-i foldings de inflación interna tiene un tamaño que crece como e elevado a n, donde e es la base del logaritmo natural. El número de e-foldings de inflación que resuelve el problema de la planitud y el problema del horizonte es de aproximadamente 60 a 70. Pero no hay ningún límite superior al número de e-foldings que pueden ocurrir.
La inflación puede durar mucho más que el mínimo necesario. Si la inflación duró, digamos, 100 e-foldings en lugar de los 60 mínimos, el universo actual es elevado a 100 veces más grande que el necesario para resolver el problema de la planitud. Eso es el universo que habitamos. Incomparablemente más grande que el universo observable de 46.000 millones de años luz de radio. Y si la inflación duró 1000 o 10.000 e-foldings, el factor es aún mayor. El tamaño de nuestra burbuja puede ser elevado a 10.000 veces el universo observable. Jounam, número que no tiene expresión intuitiva. Eso significa que el universo observable, con sus 2 billones de galaxias, es una fracción incomparablemente pequeña de nuestra burbuja. La burbuja es el contexto. El universo observable es lo que podemos ver dentro de ese contexto. Y la burbuja completa puede ser la mayor estructura individual que existe en el cosmos. Más grande que cualquier megaestructura. Más grande que el Boss Great Wall. Más grande que cualquier filamento galáctico. La burbuja completa es el objeto más grande que la inflación produjo. Y nosotros estamos dentro. Sin poder ver sus bordes, sin poder medir su tamaño total. Solo midiendo el universo observable dentro de ella. Y preguntándonos si la burbuja existe. Para terminar con el resumen técnico más honesto posible del estado de la cuestión. La inflación como mecanismo está bien apoyada por las observaciones del fondo cósmico de microondas. El espectro casi plano de fluctuaciones primordiales, la ausencia de monopolos magnéticos, la planitud del universo, todo es consistente con la inflación. La inflación eterna es la consecuencia de los modelos inflacionarios más naturales, no de todos, pero de la mayoría. Si la inflación ocurrió en la forma que los modelos genéricos predicen, la inflación eterna y el multiverso de burbujas son consecuencias casi inevitables. Las predicciones verificables de la hipótesis de la burbuja, la curvatura negativa residual y las huellas de colisiones en el fondo de microondas no han sido detectadas con los datos actuales, pero tampoco han sido definitivamente descartadas. El espacio de parámetros donde podrían estar las señales es compatible con las observaciones del Planck. El CMB-S4, con mayor sensibilidad, puede explorar ese espacio de manera mucho más exhaustiva. Y el Euclid puede medir la curvatura con mayor precisión. Lo genuinamente incierto. Si el multiverso de burbujas existe o no. Si las señales de colisiones están por encima o por debajo del umbral de detección del CMB-S4. Si el paisaje de la teoría de cuerdas es real o es un artefacto del formalismo. Si el principio antrópico en el multiverso es la respuesta al ajuste fino o hay respuestas más profundas. Todas esas preguntas están abiertas. Y su resolución, si es posible, depende de los datos de la próxima generación de instrumentos y de los avances en la teoría de gravedad cuántica que todavía no se han producido. Si el Big Bang solo fue el nacimiento de una burbuja dentro de un océano infinito, nuestra historia cósmica es un capítulo diminuto en algo mucho más grande. Pero incluso si somos solo un capítulo, somos el capítulo que puede hacer esa pregunta. Y eso, en el océano de burbujas que la inflación eterna produciría, puede ser mucho más raro de lo que parece. La física no sabe todavía si somos una burbuja, pero está aprendiendo a hacer la pregunta con rigor suficiente para que la respuesta sea posible. Y eso, en la historia de la ciencia, es siempre el primer paso. Hay algo que vale la pena establecer con precisión antes de seguir. La evidencia de la inflación que tenemos no es indirecta. El fondo cósmico de microondas, medido con la precisión del satélite Planck, contiene la huella directa de la inflación en las propiedades estadísticas de sus fluctuaciones de temperatura. La inflación predice un espectro de potencias casi plano, pero con una ligera inclinación. El índice espectral,
que mide cuánto se aparta el espectro de la perfección plana, tiene un valor de aproximadamente 0,96 según las mediciones del Planck. No exactamente 1, que sería perfecto. 0,96. Esa desviación de la unidad es la huella de la dinámica del inflatón durante la inflación. El Planck también busca las ondas gravitacionales primordiales producidas durante la inflación. Esas ondas, si son detectables, producen una señal específica en la polarización del fondo de microondas, llamada modo B. El ILDO, experimento CMB-S4, está diseñado específicamente para detectar ese modo B. Si lo detecta, confirma directamente que la inflación ocurrió. Y si la inflación ocurrió en la forma que los modelos genéricos predicen, la inflación eterna y el multiverso de burbujas son consecuencias casi inevitables. La detección del modo B en la polarización del fondo de microondas sería el experimento que convertiría la hipótesis de la burbuja de multiverso de especulación bien motivada a consecuencia de física verificada. No prueba directa del multiverso. Prueba de la inflación que implica el multiverso. El encadenamiento lógico. Inflación verificada implica inflación eterna probable. Inflación eterna implica multiverso de burbujas. El modo B sería el primer eslabón verificado de esa cadena. Y el CMB S4 está siendo construido para buscar ese primer eslabón. La conexión entre los próximos experimentos del fondo de microondas y la pregunta de si vivimos en una burbuja de multiverso es directa. Y esa conexión hace que la pregunta sea científica, en el sentido más estricto, con predicciones verificables, con instrumentos concretos, con resultados que en los próximos años pueden inclinar la balanza. En una u otra dirección, hay una imagen que quiero dejarte al final de este video. No la imagen del océano inflacionario con sus burbujas. No la imagen de la pared de nuestra burbuja más allá del horizonte. La imagen de lo que somos si la hipótesis es correcta. Somos átomos. Átomos formados en estrellas, organizados en patrones de complejidad extraordinaria, en un planeta alrededor de una estrella, en una galaxia con 400.000 millones de estrellas, en un universo con 2 billones de galaxias, en una burbuja de un océano inflacionario. Y esos átomos se preguntan si son una burbuja. No porque la respuesta cambie lo que hacen, no porque la respuesta cambie lo que son, sino porque la capacidad de hacer la pregunta es la propiedad más extraordinaria que esos átomos han desarrollado. En 13.800 millones de años de historia cósmica, dentro de esta burbuja específica, la materia que aterrizó en este vacío del paisaje de cuerdas se organizó de maneras suficientemente complejas para preguntarse si hay otros vacíos, si hay otros aterrizajes, si hay otras burbujas con otros átomos organizados en otras complejidades que se hacen otras preguntas. Si el multiverso de burbujas es correcto, la respuesta a si hay otras burbujas es sí. Un número enorme de burbujas, posiblemente infinitas, la mayoría sin observadores. Algunas, posiblemente, con observadores que se hacen la misma pregunta, en sus propios idiomas, con sus propias físicas, con sus propias historias de cómo llegaron a hacerse esa pregunta. Si el multiverso de burbujas no es correcto, la respuesta es que somos los únicos. Una sola burbuja. Un solo universo. Con sus propias constantes que requieren explicación. Con su propio ajuste fino que necesita una causa. Y con la pregunta de si somos únicos, que también, de una manera diferente, es una pregunta sobre si somos una burbuja, sobre si el universo tiene bordes, sobre si hay algo más allá. La respuesta no cambia lo que somos ahora. Átomos. Complejidad. Preguntas. La respuesta solo cambia el contexto. Un contexto que los próximos experimentos, el CMB-S4, el Euclid, los detectores de ondas gravitacionales primordiales, están en posición de estrechar, de convertir de múltiples posibilidades en menos posibilidades, y eventualmente de una afirmación o una negación.
¿Somos una burbuja o no lo somos? Y cuando la ciencia lo sepa, el cosmos habrá respondido una de las preguntas más profundas que jamás se le haya hecho. Adición final. Los números de la burbuja. Para terminar con los números concretos que hacen la hipótesis tangible. Si vivimos en una burbuja de universo, la burbuja nació hace 13.800 millones de años, que es la edad del universo observable que medimos. El universo observable dentro de la burbuja tiene un radio de 46.000 millones de años luz. La burbuja completa, con los e-foldings de inflación típicos de los modelos que resuelven los problemas del Big Bang, puede ser al menos 10 elevado a 27 veces más grande que el universo observable. Un número con 27 ceros después del 1. El radio del universo observable es de 46.000 millones de años luz. El radio de la burbuja completa puede ser 10 elevado a 27 veces ese valor. En unidades de años luz, 4,6 por 10 elevado a 37 años luz. Ese número no tiene ninguna analogía en la experiencia humana. Es incomparablemente mayor que cualquier distancia que pueda concebirse ordinariamente. Y sin embargo, si la inflación eterna es correcta, esa burbuja es solo una entre un número incomparablemente mayor. En el océano inflacionario, una nueva burbuja se forma aproximadamente cada tiempo de Planck, 5 por 10 elevado a menos 44 segundos. En cada volumen de Planck, 4 por 10 elevado a menos 105 metros cúbicos del espacio inflacionario. La tasa de producción de burbujas es incomprensiblemente alta. Y el océano inflacionario tiene un volumen incomprensiblemente grande. En ese contexto, nuestra burbuja es una entre un número que genuinamente no puede ser escrito. Un número que supera cualquier notación matemática ordinaria. Y en esa perspectiva, lo extraordinario no es que seamos una burbuja. Es que seamos la parte de una burbuja que puede estimar ese número. Que puede rastrear el proceso de tunneling que creó la burbuja. Que puede buscar la huella de colisiones con otras burbujas en la radiación más antigua del cosmos. Que puede plantearse si existe el océano del que emergió. Eso no está garantizado por las leyes físicas de ningún vacío. Es el resultado específico de las constantes físicas que nuestra burbuja heredó. Y la razón por la que esas preguntas pueden hacerse aquí. Adición complementaria. Lo que diferencia esta pregunta de Newton es la especulación. Antes de cerrar definitivamente, conviene ser explícito sobre lo que diferencia la hipótesis de la burbuja de multiverso de la especulación sin base científica. No es especulación en el sentido de que sea arbitraria o sin motivación. La hipótesis de la burbuja deriva de la física establecida mediante pasos lógicos verificables. Paso 1. Las observaciones del fondo cósmico de microondas apoyan que el universo primitivo pasó por un periodo de inflación. Eso está establecido con el nivel de confianza suficiente para ser física establecida. Paso 2. Los modelos inflacionarios más naturales, los que no requieren condiciones iniciales artificialmente especiales, producen inflación eterna como consecuencia. Ese paso requiere un modelo específico de inflación. No todos lo producen, pero los genéricos sí. Paso 3. La inflación eterna produce un multiverso de burbujas como consecuencia directa de la mecánica cuántica aplicada al campo inflatón. Ese paso es lógicamente inevitable, dado los pasos anteriores. Paso 4. Nuestra burbuja, si el multiverso existe, tendría propiedades verificables. Curvatura negativa residual, posibles huellas de colisiones, anomalías estadísticas específicas en el fondo de microondas. Esas predicciones son concretas y buscables. El CMBS4 puede buscarlas. No las ha encontrado con datos actuales, pero no las ha descartado tampoco. Eso es lo que diferencia la hipótesis de la burbuja de la especulación arbitraria.
Tiene una cadena de razonamiento que parte de observaciones establecidas. Tiene predicciones verificables. Tiene instrumentos concretos en construcción para buscar esas predicciones. No está verificada. Pero es científica en el sentido de que puede en principio ser verificada o refutada. Y eso, en la física, es la distinción que importa. No entre lo que sabemos con certeza y lo que no, sino entre lo que puede ser probado y lo que no puede ser probado en ninguna circunstancia. La hipótesis de la burbuja está en el primer grupo. Y el CMB-S4, cuando entre en operación, dará los datos que llevarán esa hipótesis un paso más hacia la respuesta o un paso más hacia la restricción. No hay veredicto todavía. Pero el proceso científico que puede producir uno está en marcha. Y eso es todo lo que la física puede pedir de una hipótesis sobre los límites más extremos de lo que existe. Adición técnica final. El estado actual del campo. El estado actual del debate sobre el multiverso de burbujas en la comunidad científica merece ser descrito con honestidad. La mayoría de los cosmólogos que trabajan en inflación aceptan que la inflación eterna es una consecuencia probable de los modelos inflacionarios genéricos, no universal. Probable. Hay modelos de inflación que no producen inflación eterna, construidos precisamente para evitar esa consecuencia. Pero esos modelos requieren que el potencial inflacionario tenga propiedades específicas, ¿no? Motivadas independientemente. Los modelos más naturales sí producen inflación eterna. Sobre la verificabilidad del multiverso, el debate es más agudo. David Weinberg, cosmólogo observacional, ha argumentado que si una hipótesis no tiene predicciones verificables dentro del universo observable, no es física, sino metafísica. Andrei Linde responde que el multiverso tiene predicciones verificables, precisamente las que hemos descrito, y que su imposibilidad de verificación directa no lo hace menos científico que otras hipótesis que también tienen consecuencias indirectas. La posición más equilibrada dentro de la comunidad es la siguiente. La inflación eterna es una consecuencia probable de los modelos inflacionarios. El multiverso de burbujas es su consecuencia. Las predicciones verificables existen y deben buscarse con el mayor rigor posible. Si no se encuentran señales con la sensibilidad del CMB-S4 y de los surveys futuros, el espacio de parámetros de los modelos de burbuja se estrecha significativamente. Y si la inflación misma no produce el modo B esperado, el primer eslabón de la cadena, la inflación como mecanismo, tendrá que ser revisado. Esa es la posición honesta. No certeza de que somos una burbuja. No descarte de que somos una burbuja. Una hipótesis con motivación sólida, con predicciones concretas, con un programa experimental definido. Y con la expectativa de que los próximos 10 años de datos reduzcan la incertidumbre. No la eliminen, la reduzcan. Que es lo que la física siempre hace. Avanzar hacia la respuesta. Un paso a la vez. Con los mejores instrumentos disponibles y con la honestidad de reportar lo que los datos dicen, no lo que la hipótesis preferida predice. Eso es todo lo que la ciencia puede hacer. Y en el caso del multiverso de burbujas, es exactamente lo que está haciendo. Termino con lo que considero la pregunta más honesta que puede hacerse sobre si vivimos en una burbuja de multiverso. No es si el multiverso existe. Es si la pregunta de si el multiverso existe es respondible con los medios que la física tiene. Y la respuesta con el estado actual del conocimiento es en parte sí, en parte quizás no. La parte que es respondible es si nuestra burbuja dejó huellas detectables. El CMB-S4 puede buscar curvatura negativa residual con mayor precisión que el Planck. Puede buscar huellas de colisiones de burbujas con mayor sensibilidad. Puede medir las propiedades estadísticas del fondo de microondas con la precisión suficiente
para discriminar entre diferentes modelos. Esa parte es física verificable. La parte que puede no ser respondible es si el océano inflacionario fuera de nuestra burbuja existe. Si hay otras burbujas con vida, si el paisaje de cuerdas es real y no un artefacto matemático. Esas preguntas pueden pertenecer al conjunto de las que la física no puede responder desde dentro de una sola burbuja. No porque sean sin sentido, sino porque su respuesta requeriría información que está más allá de cualquier horizonte causal posible. Y la ciencia honesta reconoce esa distinción entre lo que puede saber y lo que puede preguntar, pero no responder. Saber qué preguntas son respondibles y cuáles no lo es parte del rigor científico. Y en el caso del multiverso de burbujas, el programa de los próximos años determinará cuántas de las preguntas respondibles tienen respuesta. Si el modo B se detecta, la inflación está verificada y el multiverso es su consecuencia probable. Si las huellas de colisiones se encuentran, la evidencia indirecta de otras burbujas existe. Y si ninguna de esas señales aparece con los próximos instrumentos, la hipótesis de la burbuja, aunque no refutada, queda con espacio de parámetros significativamente más restringido. Ese es el estado del juego. Y los próximos años decidirán cuánto avanza. Un paso honesto a la vez. Hay una conexión entre la hipótesis de la burbuja y la dirección del tiempo que raramente se menciona, pero que es conceptualmente relevante. El problema de la condición de baja entropía del Big Bang, que es la razón por la que el universo tiene una dirección del tiempo, tiene una respuesta natural en el multiverso de burbujas. Cada burbuja nace con baja entropía, porque la nucleación selecciona estados de baja entropía. El túneling desde el falso vacío al verdadero vacío produce un estado de alta simetría y baja entropía en la región recién nucleada. Y ese estado de baja entropía es el que da al interior de la burbuja una flecha del tiempo. No necesita ser impuesto desde fuera. No necesita condiciones iniciales especiales más allá de la física de la nucleación. La baja entropía del Big Bang, que es el problema más misterioso de la termodinámica cosmológica, puede ser la consecuencia natural de ser una burbuja. En el océano inflacionario, donde no hay una flecha del tiempo global, las burbujas que se nuclean tienen localmente una flecha del tiempo definida por la dirección de la expansión. Las burbujas se expanden. El interior de las burbujas es más denso hacia el pasado y más difuso hacia el futuro. Y esa asimetría temporal, baja entropía en el pasado y alta en el futuro, es exactamente la flecha del tiempo que los seres dentro de la burbuja experimentan. En ese sentido, ser una burbuja explica no solo las constantes físicas, sino también la dirección del tiempo. No hay tiempo antes de la burbuja en el sentido ordinario. Solo hay el tiempo de la burbuja, que nace y se expande. Y ese tiempo tiene dirección porque la burbuja tiene entropía baja en su origen.